Hola, mi nombre es Juan Salmón Ticonachoque, estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol. Bienvenidos. Hoy vamos a abordar dos temas fundamentales para la formación ética de los adolescentes desde una perspectiva bíblica. Primero, analizaremos la estructura pedagógica de un guía de juicio ético bíblico, explorando cómo podemos enseñar a los jóvenes a pensar críticamente y tomar decisiones morales informadas. Y segundo, estudiaremos la selección de pasajes bíblicos clave para abordar dilemas éticos contemporáneos, como la tecnología, las redes sociales, el bullying y el medio ambiente. Para continuar, vamos a comenzar con el punto número 1. Este primer tema lleva como título una estructura pedagógica de una guía de juicio ético bíblico. Subtítulo es el fundamento pedagógico del aprendizaje pasivo al discernimiento activo. La enseñanza de la ética en entornos formativos cristianos ha adolecido históricamente de un sesgo fuertemente memorístico e impositivo durante décadas. El modelo pedagógico dominante se ha estructurado bajo esquemas de transferencia pasiva de información, donde el educador expone un listado de prohibiciones y el estudiante se limita a asimilarlas de forma repetitiva. Si bien este enfoque garantiza que el joven conozca el contenido literal del texto sagrado, la evidencia psicopedagógica demuestra que fracasa drásticamente al momento de habilitar al individuo para resolver dilemas morales complejos en entornos pluralistas o secularizados. La estructura pedagógica de una guía de juicio ético bíblico se propone revertir esta deficiencia mediante la transición hacia un modelo de discernimiento activo. Este enfoque encuentra respaldo en las teorías del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y Carol Gilligan, así como en el constructivismo cognitivo de Jean Piaget. Estos autores sostienen que el criterio moral no se implanta de forma externa, sino que se construye y madura a medida que el sujeto procesa desequilibrios cognitivos. Desde la perspectiva teológica, esta pedagogía activa se alinea perfectamente con la exhortación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde vincula la transformación de la vida con la renovación del entendimiento para poder discernir la voluntad de Dios. Una guía estructurada didácticamente no busca pensar por el estudiante, sino enseñarle a pensar teológicamente, proveyéndole de un andamiaje metodológico que le permita transitar de la heteronomía, obedecer ciegamente por el miedo al castigo, a una autonomía moral, obedecer por convicción interna y amor a la justicia divina. Continuamos con el uso de casos cortos y detonantes. La primera sección operativa de una guía de juicio ético efectiva debe estar compuesta por casos cortos o dilemas detonantes. Un caso detonante es una narrativa breve, realista y contextualizada que presenta a un personaje enfrentando en una encrucijada moral donde los límites entre lo correcto y lo conveniente están en conflicto. Estos casos deben construirse utilizando el lenguaje, los entornos y las problemáticas específicas de la subcultura adolescente. Conflictos en redes sociales, presiones de rendimiento escolar, dinámicas de lealtad mal atendida entre amigos o dilemas de deshonestidad en el hogar. El objetivo pedagógico de situar un caso corto al inicio de la unidad es quebrar la indiferencia del estudiante y gatillar un conflicto cognitivo. Al leer una situación con la que se identifica plenamente, el joven se ve forzado a tomar una postura preliminar e intuitiva. Esta técnica pedagógica se inspira directamente en el método didáctico que el propio Dios utilizó a través de sus profetas. Un ejemplo magistral se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12, cuando el profeta Natán confronta al rey David tras su pecado con Betsabé. Natán no inicia su intervención recitando la ley del decálogo. En su lugar se presenta a David un caso detonante, la historia de un hombre rico que robó la única cordera a un hombre pobre. David, movido por la injusticia de la narrativa, emite un juicio ético inmediato y severo, sin percatarse de que se estaba juzgando a sí mismo. El caso detonante funciona como un caballo de Troya pedagógico, desarma las racionalizaciones y los mecanismos de defensa del estudiante, obligándolo a involucrarse emocional e intelectualmente con el núcleo ético del problema.
Continuamos con la mayutéunica de las preguntas socráticas. Una vez que el estudiante se encuentra inmerso en la problemática del caso detonante, la guía pedagógica introduce su segundo componente esencial, la secuencia de preguntas socráticas. El diálogo socrático o mayéutica es una técnica filosófica y pedagógica que consiste en realizar preguntas encadenadas que guían al estudiante a descubrir las contradicciones de su propio pensamiento, a examinar las premisas ocultas de sus juicios y a profundizar en las motivaciones de su corazón. Es una guía de orientación bíblica. Las preguntas socráticas actúan como un bisturí intelectual que corta a través de las falacias éticas comunes como todos lo hacen o no le hago daño a nadie. En lugar de que el educador emita un sermón correctivo, la guía plantea interrogantes estratégicos. ¿Qué pasaría si la decisión de este personaje se convirtiera en una ley universal para todos los jóvenes? ¿De qué manera la privacidad de este acto altera el carácter de quien lo comete? ¿Estamos evaluando el éxito de la acción por su resultado inmediato o por la honestidad del proceso? Jesús mismo utilizó este método pedagógico en múltiples ocasiones. En Mateo capítulo 19, cuando los fariseos le preguntan sobre el divorcio, Jesús no responde directamente con un mandato, sino que devuelve la pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Les hace reflexionar sobre el diseño original de Dios. Continuamos con los estudios de casos complejos y anclaje textual. El tercer bloque de la estructura pedagógica expande la frontera del aprendizaje mediante el análisis de estudios de casos complejos combinados con una rigurosa investigación bíblica documental. A diferencia de los casos cortos iniciales, un estudio de caso complejo incluye múltiples variables, dilemas superpuestos, presiones institucionales o familiares y consecuencias a largo plazo. En esta etapa, la guía exige que el estudiante actúe como un investigador o un perito ético, obligándolo a buscar el marco regulatorio y doctrinal que pueda responder al problema. Es aquí donde se realiza el anclaje textual directo con las Sagradas Escrituras. La guía pedagógica no debe proporcionar los textos bíblicos digeridos o resumidos. Debe estructurar rutas de búsqueda hermenéutica donde el estudiante deba abrir la Biblia, analizar el contexto histórico, cultural, literario de un pasaje y extraer los principios aplicables al caso moderno. Por ejemplo, ante un estudio de casos sobre corrupción corporativa o fraude académico, la guía puede dirigir al estudiante a investigar el concepto de balanzas justas, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículos 35 y 36, o la teología del trabajo íntegro en Colosenses capítulo 3. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El Salmo 119, en su verso 105, declara que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino, proporcionando la guía necesaria para navegar los dilemas éticos complejos. Continuamos con la aplicación personal y metacognición. La estructura pedagógica de la guía quedaría incompleta si no culminara en una sección de aplicación personal y transferencia metacognitiva. La metacognición es el proceso mediante el cual el estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje, identificando cómo ha cambiado su estructura de pensamiento y qué vacíos persisten en su conducta. Esta última sección traslada el foco de atención del personaje del caso al propio yo del estudiante. La guía debe formular actividades que requieran honestidad radical y privacidad, tales como diarios de reflexión, cartas de compromiso ante Dios, matrices de autoevaluación, de hábitos o planes de acción concretos para modificar una conducta específica durante la semana. El principio teológico que sustenta este cierre pedagógico es el llamado a la examinación propia y al arrepentimiento transformador, la metanoia. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corintio: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto está en 2 Corintios capítulo 13. La aplicación personal es el espacio sagrado donde el conocimiento bíblico, refinado por la crisis del caso, guiado por la mayéutica socrática y fundamentado en el texto sagrado, se convierte en carne y vida en el estudiante. Es el punto donde el joven asume la responsabilidad de su juicio ético y toma decisiones autónomas que honran a Dios. Ahora, pasemos al segundo tema. Como título tenemos la selección de pasajes bíblicos para dilemas éticos contemporáneos. Entonces,
Tecnología y autonomía digital. El desarrollo tecnológico del siglo XXI ha transformado radicalmente las relaciones humanas, los métodos de aprendizaje y la gestión del tiempo diario. Sin embargo, esta revolución digital plantea un profundo dilema ético relacionado con la autonomía y la dependencia. Los dispositivos electrónicos operan bajo un diseño de captura de atención, donde el adolescente se ve constantemente bombardeado por estímulos que buscan generar hábitos compulsivos. Desde la perspectiva secular, el uso excesivo de la tecnología suele abordarse como un problema de productividad o de salud visual. La ética bíblica, sin embargo, va más allá y diagnostica la raíz espiritual del problema. El pasaje clave es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu Santo que concluye el dominio propio. La palabra griega es ekrateia, que significa autogobierno, templanza y control consciente sobre los impulsos. En una cultura digital diseñada para generar adicción, el dominio propio bíblico se convierte en un acto de resistencia contracultural. El joven debe aprender que no todo lo que es técnicamente posible o socialmente aceptable es éticamente beneficioso. Pablo lo expresa en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. La tecnología debe ser un instrumento al servicio del propósito humano, no un ídolo que esclaviza la atención y el tiempo del adolescente. Continuamos con las redes sociales e identidad virtual. El segundo dilema contemporáneo es la tensión entre la identidad real y la identidad virtual. En las redes sociales, el adolescente vive inmerso en la economía de la atención, donde su autoestima se mide por la cantidad de me gustas, comentarios y seguidores. Esto da origen a una profunda disonancia entre el ser real y el aparecer virtual, alimentando falacias vinculadas a la vanidad, la envidia digital, la deshonestidad ética. El joven construye un avatar o personaje virtual que suele distar de su realidad cotidiana. El anclaje bíblico para desmontar la tiranía de la aprobación en las redes sociales se encuentra en Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo establece una dicotomía ética incompatible. No se puede edificar una vida basada en la complacencia de los estándares culturales cambiantes y al mismo tiempo mantener la fidelidad a los absolutos divinos. Jesús confronta esta dinámica en Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aunque en su contexto original Jesús se refería a las prácticas religiosas hipócritas de los fariseos, el principio es aplicable a la cultura del posteo. La ética bíblica condena la motivación de realizar acciones correctas o solidarias con el único fin de recibir aplausos de la audiencia social. El pasaje invita al adolescente a recuperar el valor del secreto, de la privacidad y de la integridad invisible, aquella que se sostiene cuando las pantallas están apagadas y nadie está mirando. La verdadera madurez moral se consolida cuando la autovaloración del joven se desprende del veredicto del contador de seguidores y se ancla en la realidad tecnológica de ser portador de la imagen de Dios. Continuando con el bullying, ciberacoso y la dignidad del prójimo. Mencionamos que el acoso escolar y su versión digitalizada, el ciberacoso o ciberbullying, representan una de las crisis éticas más dolorosas dentro de la subcultura juvenil. A través de la descalificación sistemática, la propagación de rumores destructivos, la exclusión deliberada o la agresión verbal directa, el acosador busca consolidar su estatus social degradando a un par. El pasaje fundamental para abordar este dilema es Génesis capítulo 1, versículo 27, que declara: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este principio teológico de la imago Dei establece que cada ser humano posee una dignidad independientemente a su apariencia física, estatus social o popularidad. Atacar, humillar o excluir a una persona no es solo una falta de cortesía, es un acto de profanación contra el portador de la imagen divina. Jesús elevó este estándar aún más al declarar en Mateo capítulo 25,
en el verso 45, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El acoso no es solo un daño a la víctima, es una ofensa directa a Cristo mismo. La respuesta bíblica al acoso incluye tanto la protección de la víctima como la restauración del agresor, reconociendo que ambos necesitan ser transformados por el amor de Dios. Continuamos con la ecoética y mayordomía responsable. La crisis medioambiental contemporánea manifestada en el cambio climático, el consumismo desmedido, la contaminación y la destrucción de la biodiversidad ha despertado una profunda preocupación en la juventud global. Con frecuencia el debate ecológico se plantea desde posturas puramente políticas o pragmáticas. Sin embargo, la degradación ecológica tiene un origen fundamentalmente ético y espiritual. El egoísmo humano, el utilitarismo corporativo y la pérdida de la noción de límite. El texto de partida imprescindible es Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Este pasaje establece el mandato cultural originario y define radicalmente el rol del ser humano frente a la naturaleza. El binomio de verbos hebreos utilizados en el texto original es abad y shamar. Labrar implica trabajar la tierra con inteligencia para que fructifique, mientras que guardar connota el acto de proteger, vigilar, cuidar y preservar algo valioso para las generaciones futuras. La Biblia desarticula tanto el antropocentrismo pagano que se ve en la naturaleza como objeto esclavo del capricho humano, como el biocentrismo radical que iguala el valor del hombre al de una planta. El ser humano es colocado en la creación no como un dueño absoluto, sino como un mayordomo que deberá rendir cuentas ante el verdadero propietario. Para finalizar, tenemos la propiedad divina y el cuidado de la creación. La noción de propiedad divina de la tierra es ratificada con contundencia en el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si el planeta, sus especies, sus ríos y sus bosques pertenecen a Dios por derecho de creación, entonces la destrucción ambiental, el consumismo irresponsable y el desecho negligente constituyen una falta de respeto directa hacia los bienes del Creador. El apóstol Pablo conecta la mayordomía ecológica con la esperanza escatológica en Romanos capítulo 8, versículos 19 y 21. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La ecoética bíblica convoca al adolescente a un estilo de vida consciente y contracultural, caracterizado por el consumo responsable, el reciclaje activo, el cuidado de la energía y el respeto por los entornos naturales como un acto de adoración y obediencia teológica. Al cuidar el medio ambiente, el joven no solo preserva las condiciones materiales del planeta, sino que manifiesta el carácter protector de Dios y cumple con el mandamiento de amar al prójimo, asegurando que los sectores más vulnerables de la sociedad tengan acceso a una tierra habitable, limpia y digna. Como síntesis de los pasajes claves, en resumen, los pasajes bíblicos para abordar los dilemas éticos contemporáneos son: para la tecnología y el dominio propio, Gálatas 5, 22 y 23 y 1 Corintios 6, 12. Para las redes sociales y la identidad virtual, Gálatas 1, 10 y Mateo 6, 1. Para el bullying y la dignidad humana, Génesis 1, 27 y Mateo 25, 40. Para el medio ambiente y la mayordomía, Génesis 2, 15 y Salmo 24, 1. En conclusión, hemos recorrido dos temas fundamentales para la formación de ética de los adolescentes de una perspectiva bíblica.